Hola a todos, ¿qué tal? Me gustaría ahora invitarlos a que me acompañen a ver una hacienda, platicar un poquito de su historia. Es una hacienda de las más nuevas que se construyeron en el estado de Chihuahua, también para variar, perteneciente al tremendísimo Luis Terrazas. Se llama la Quinta Carolina, pero en realidad no es una quinta, sino una hacienda. Esta quinta se construyó en los terrenos que se conocían anteriormente como Labor de Trías, al norte de Nombre de Dios. En realidad esos terrenos habían pertenecido a la esposa de Ángel Trías, Trinidad Orcasitas, quien la adquirió hacia allá por 1840 y tantos de doña Concepción González de Cosio, que era propietaria de Encinillas. Luis Terrazas le compró más o menos como unas 20,000 hectáreas a doña Trinidad. Es una hacienda muy bonita, que cuando sucedió la revolución, pues Luis Terrazas y su familia huyeron del estado de Chihuahua y se fueron a Estados Unidos. Esa hacienda se la regaló Luis Terrazas a su esposa. En realidad poco duró antes de que estallara la revolución, ¿verdad? Habitada, y pues fue cuando terminó la revolución que Luis Terrazas, ya muy viejo el cabrón, regresó y la pudo recuperar. Esta quinta se le ha vinculado con sucesos de la revolución, algunos que son verídicos y otros ficticios. Se dice que Francisco Villa, siendo gobernador, planeó instituir ahí una universidad, pero no tuvo tiempo de llevar el proyecto. Cuando se disolvió la División del Norte, Villa continuaba causando bajas a sus enemigos carrancistas. En noviembre de ese año quemó los durmientes de la hacienda y destruyó los rieles del tranvía que llevaba a las cercanías de la Quinta Carolina, con el solo propósito de provocar a uno de los generales enemigos. O sea, esa hacienda ha sufrido muchas cosas. De hecho, cuando vas a la hacienda, luego ves impactos de bala, ¿no?, en algunas de las paredes. Dicen que el general Felipe Ángeles, quien acompañaba a Francisco Villa, se enteró que las tierras de la labor estaban siendo sembradas por un grupo de chinos. Estos chinos sembraban verduras para vender. El general Felipe Ángeles era pues vegetariano, ¿no? Se acercó a la quinta escoltado por apenas 5 o 6 hombres, cuando los chinos, apostados en los techos de la casa de peones, los recibieron a balazos. Pero con tan mala puntería que no lograron ni siquiera herir a los visitantes. O sea, pocos minutos después llegó la escolta del general Villa, rodeó la casa y sometió a los chinos, quienes, atemorizados, muy cagados de miedo, le suplicaban a Ángeles: loba, pero no mata, decían. Róbanos, pero no nos mates. Ángel les comprendió de inmediato pues que es una actitud agresiva de los chinos, obedecía simplemente a que pues tenían miedo, ¿no? Pues estaba lleno de cuatreros y de asaltantes por todos lados. Entonces dicen que cuando Francisco Villa se enteró de lo que había hecho Felipe Ángeles, se rió a carcajadas por esa actitud tan benevolente de Ángel Trías, ¿no? Hay un libro que se llama Francisco Villa entre el ángel y el demonio, que habla de que los consejeros de Ángel, de Francisco Villa, por un lado era Felipe Ángeles, que era un militar profesional muy preparado y muy humanista y muy consciente, y por otro lado era el loquísimo de el general Fierro, que era un asesino pero hecho y derecho, el canijo. Entonces por eso dice, ¿no? Villa siendo asesorado por el ángel, pero también siendo asesorado por el otro lado por el demonio, ¿no? El general Fierro, que terminó muriendo ahogado en una laguna. Pero bueno, son partes de las historias, ¿no?, muy interesantes.
De hecho, ya aquí vamos a llegar. En esta hacienda, un cineasta camarguense, Gonzalo Martínez, filmó una película que se llamaba, o se llama, ¿verdad? El Principio. Esa película es una película con una de las escenas más crudas, ¿no? Donde estaban ahí adentro de la casa, de la hacienda, unos militares federales y estaba afuera una señora y un niño que se estaban muriendo de hambre. Llegaron a pedir, pues a pedirles a la autoridad, ¿no? A ellos, pues, a ver si les podían dar comida. Y pues nada, que al último agarraron a la señora y entre todos ahí la violaron. Al niño le dieron unas tortillas ahí secas mientras se estaban rifando ya la mamá. Y al último pues matan al niño y a la mamá, ¿no? Porque escucharon que venían pues los villistas, ¿no? Los revolucionarios. Entonces llegan los revolucionarios villistas y pues ahí los matan a todos los federales y luego llega de Francia un hijo de un hacendado que es testigo, ¿no? De todo eso que ha pasado. En eso ve él a un villista ahí que dice que todos los enemigos de la revolución van a quedar colgados y están ahí colgados los cuerpos de la raza, ¿no? De los federales. Y la película se trata de cómo le impacta tanto a él toda esa situación y decide unirse al movimiento revolucionario. Aquí está la iglesia, muy bonita. Y les voy a dejar un fragmento de esa película. Este director tuvo otras películas, otra que se llama Tomoshik en llama y otra que se llama En el jardín de los cerezos. La de Tomoshik también habla sobre antes de la revolución, el primer levantamiento armado fuerte contra Porfirio Díaz se dio en Tomoshik y fue impresionante. O sea, estamos hablando de que 10 cabrones se enfrentaron a 1500 soldados federales y causaron la mitad de las bajas. Así de tremendos eran con las armas. Pero bueno, aquí les voy a dejar un pequeño fragmento de la película. Ahí van a ver escenas de cómo se veía más o menos este lugar en los años 60. Pues como la ven con los fragmentos de la película. Muy interesante, yo la verdad se las recomiendo bastante. Aquí pues tenemos la parte de atrás de la hacienda. Es una escena muy bonita, pero sí les recomiendo mucho a ese director.
Es chihuahuense y tiene películas muy interesantes. A mí la que más me gusta es la de Tomochi en llamas. Ahí sale el primo de Luis Terrazas, ¿verdad? Joaquín Terrazas, y sus soldados, ¿no? Aquí, que se ve aquí, ese es la cochera. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno, ahí abajo dicen cantera cochera y arriba está un caballo así en alto relieve, del cuello hacia la cabeza. Y aquí algo debe haber sucedido, porque a la vuelta, para esto todos estos lugares siempre tenían espacio o estaban adaptados para pelear o repeler algún ataque. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en estas caberizas había estos orificios en donde la gente podía sacar el rifle y disparar. Y de hecho ahí, si se fijan, se ven 3, 4, son 5 boquetes de un alto calibre. Entonces se fijan, en cada lugar había siempre, tanto en las haciendas como aquí, como en los establos, esa posibilidad, ¿no? Porque siempre existía la posibilidad de un enfrentamiento. Y así están todas las haciendas. Eso es algo que se me hace a mí bien interesante. Allá al fondo se ve el establo, que también ya está a punto de caerse, ¿no? O sea, tampoco no le han hecho nada, me da una lástima. Estaba todo vandalizado, las paredes todas tiradas de allá atrás. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pero ese es el mentado establo, y al fondo se ve la sierra, ¿verdad? En nombre de Dios. Miren, vean cómo era la fachada, ¿no? Imagínense en su tiempo. A esto ya no le queda mucho tiempo de vida, la verdad. A pesar de que pusieron ahí su reja, pues, su malla ciclónica, pues les valió cacahuate y se metieron, hicieron sus desórdenes aquí. La cantera y pues muy bien organizadas las haciendas, la verdad. Muy bien organizadas. Acabamos de nueva cuenta otra vez rumbo a la casa. Aquí se va a apreciar por un costado. Imagínense que estuviera esto en su esplendor, ¿no? Y de repente pues ser atacada, ¿no? por bandidos o por revolucionarios, ¿no? En esa época. Qué cabrón. De hecho, en la película, no sé si apreciaron que se veían bastantes árboles muy grandes. O sea, de hecho mis padres cuentan que acá venían a pasar los días de campo, que había unas alamedas preciosas a un lado del río Sacramento. Y vean ahorita, todo pelón, no hay nada. No hay nada, impresionante, ¿no? Si muchos los que están ahí a un lado de la casa, de la hacienda, pero por ejemplo si se fijan enfrente de la hacienda, ahí vamos a ver, que es donde sale corriendo el jinete, donde estaban colgadas todos los federales. Miren, cero, nada. ¿Qué onda, no? Ni eso quedó. Pues ni modo, así es esto. A mí la verdad, luego los voy a llevar a que vean pinturas rupestres. Y es la misma historia. Una última vista. Ahí la tremendísima Suzuki DR650. Compañera de viajes. Una chulada. Una chulada. A donde quiera que la meto, va. Miren, ahí lo que sí se está cuidando, ¿verdad? Bueno, pues fuimos, nos dijo el otro, después de haber visto
la tremendísima hacienda de Luis Terrazas, la más nueva de todas. Lástima que quedó así, como todas las haciendas, salvo unas pocas que están habitadas actualmente, pero son muy pocas. La mayoría de las haciendas en Chihuahua están en las ruinas. Esta, al menos la casa, la tienen bien conservada, o regularmente conservada, pero pues la iglesia y todo, la verdad se ve muy mal, en muy mal estado. Hay muchas anécdotas que tienen que ver con el tremendísimo Joaquín Terrazas, Luis Terrazas. Hay un rancho, el más grande de Estados Unidos, se llama King Ranch. King Ranch. Pues ese mentado King Ranch, el propietario de ese rancho, que había participado en la guerra civil entre el norte y el sur en Estados Unidos. Ese güey, cuando dejó la guerra, pues, que se acabó la guerra, fue a México, a Tamaulipas concretamente, a comprar ganado, porque pues ya tenía la intención de tener un rancho ganadero en Texas, ¿no? Entonces el vato va a Tamaulipas y compra mucho ganado, pero pues se da cuenta que en el pueblo pues había gente muy capacitada para trabajar ganado, mano de obra, y que eran aparte muy buenos vaqueros, o sea, vaqueros de élite, ¿no? Profesionales, cabroncísimos, pues. Entonces los contrató para llevárselos a su rancho, a King Ranch, para que le ayudaran a arrear el ganado hasta su rancho. Nada, pues, en otras palabras, el vato se enamoró de ellos, ¿no? Y esos vaqueros de Tamaulipas se convirtieron en la columna vertebral del rancho de este señor. Este señor los amaba con locura y pasión por ser unos trabajadores tan cabrones, ¿verdad? Tan honestos, tan buenos. Y los vaqueros pues lo tenían en mucha estima porque pues los había salvado y rescatado de las condiciones de desempleo y de pobreza en las que se encontraban. El caso es que esos vaqueros actualmente son conocidos en Texas como los quineños. Son muy respetados esos vaqueros, son muy buenos, y los que viven ahí son descendientes de esos vaqueros. De hecho, hoy tienen hasta un panteón donde pues por generaciones se han estado enterrando a los quineños, a estos vaqueros, y conservan sus raíces mexicanas muy cabrón. De hecho, ahí se desarrolló una raza de caballo, ¿no? Que son los cuarto de... Bueno, no es una raza, son cuarto de milla, pero son del rancho King Ranch. Muy interesante la historia. Hay una anécdota que se cuenta sobre los vaqueros estos, que proyecta mucho, ¿no? De qué estaban hechos estos cabrones y la lealtad y la honorabilidad que tenían, ¿no? El caso es que creo que algún familiar de esta persona estaba muy enfermo. Entonces él le pidió de favor a uno de sus vaqueros que fuera lejos, ¿no? A dejar una carta para que fueran luego a atender a esta persona enferma. Pero era una proeza muy cabrona y tenían que cruzar, creo, el río Bravo, ¿no? El caso es que pues uno de ellos se animó a hacerlo, y pues fueron días por las condiciones más cabronas, a caballo, a pie, tuvo que cruzar nadando el río Bravo, y logró su cometido. O sea, logró entregar la carta, incluso, bueno, regresó
con ayuda y todo. Lo interesante del tema es que este señor tenía 96 años, güey. O sea, 96 años y él dijo, yo voy. Un vaquerote, me lo imagino que haber estado flaco, esos secos rancheros, haber estado ya curtidísimo ese señor. Muy interesante. El caso es que este señor, el dueño de King Ranch, que aquí voy a dejar el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba, le habló a Luis Terrazas, que por cierto, esa explotación que se ve allá es de los Terrazas, de los descendientes de los Terrazas. Ellos son dueños de Cementos de Chihuahua, y toda esta sierra, de Nombre de Dios, ¿no?, se le llama. Todo esto era parte de esas hectáreas que tenía esa hacienda, y pues en su momento era algo precioso, ¿no? Obviamente no estaba todo este desmadre, pero bueno, el caso es que le habla a Luis Terrazas y le dice por telegrama, ¿no? O sea, le mandó un telegrama diciéndole que si tenía X cabezas de ganado, o sea, muchísimas, güey, era una cosa impresionante. Y Luis Terrazas, soberbio y obviamente sabiéndose más chingón que él, le contestó, ¿de qué color las quiere? Ay, cabrón, ¿de qué color las quiere? O sea, no mames. Decían que ese cabrón podía poner una cabeza de ganado por durmiente de las vías del tren, desde la Ciudad de México hasta Chihuahua. Imagínense nada más la cantidad de ganado que tenía ese cabrón. Y pues bueno, ya con la revolución, pues el güey se fue a vivir al Paso, y luego creo que de ahí se fue a California, y creo que ya murió el güey. Pero bueno, el caso es que interesante la anécdota, ¿no? Lo que pasa es que el rancho más grande que ha existido en la historia de la humanidad, el rancho ganadero más grande que ha existido, era de Luis Terrazas. Impresionante, que creo que son 25 millones de hectáreas, ¿no?, las del estado de Chihuahua, pero si mal no recuerdo, él tenía 9 millones de hectáreas. No, es un chingo de terreno, güey. Obviamente por eso hizo mancuerna con su primo Joaquín Terrazas para exterminar a los apaches, ¿no? Porque todas las haciendas estaban asediadas por los apaches, que no dejaban trabajar la tierra, que no dejaban prosperar la ganadería ni nada. Llegaban y mataban a la raza, robaban ganado. Pues la gente, los rancheros, ya estaban hasta la madre de esa situación. Y después de la guerra contra Estados Unidos, pues se recrudeció brutalmente las correrías de los apaches aquí en Chihuahua. Chihuahua es el lugar en donde más hubo ataques por parte de los apaches, pues eso desde que llegaron los españoles, que llegaron aquí nomás a hacer, pues no se puede decir que llegaron a ser un cagadero. Lo que pasa es que los apaches también eran muy beliciosos, ¿no? El caso es que todas esas haciendas y todos esos terrenos estaban prácticamente abandonados. Este cabrón iba en crecimiento. Luis Terrazas, ya como gobernador del estado, dijo, pues voy a comprar esos terrenos, ¿no? Voy a comprar esas haciendas. Entonces las compraba los terrenos, compraba las haciendas, y el encargado de exterminar a los apaches pues eran los mercenarios de Joaquín Terrazas, que esos mercenarios terminaron convirtiéndose en el brazo armado de la División del Norte. Esos mercenarios se terminaron convirtiendo en el brazo armado y en la mano derecha de Pancho Villa, el brazo armado de la División del Norte y en la mano derecha de Pancho. De hecho, la manera en como ellos peleaban era muy peculiar. Estos güeyes peleaban, fue de las últimas proezas de caballería que hubo en el mundo, fue las de la División del Norte.
de las últimas batallas de caballería. Esos güeyes acostumbrados a pelear con los apaches, reatísimas en el uso de las armas, sobre todo el Winchester 30-30 o el 44-40, eran unas riatas para usar las armas. Pues imagínense ya tan trineados en la guerra de guerrillas contra los apaches y cazando y defendiéndose de cuatreros y bandidos y cuanta cosa. No, eran unas putas riatas. Pues imagínense, güey, pinche Pancho Villa. Dijo, de aquí soy, cabrón, pues por eso tantas victorias, ¿no? Y era gente que no se rajaba nadita, güey, no se echaba para atrás ni un milímetro, cabrón, no los movías con nada. Y las cargas de la caballería de Pancho Villa eran brutales. Se dejaban ir todos a madre, gritando y disparando, güey, así en línea, rumbo a su objetivo, y era brutal, era brutal. Sin embargo, pues en ese momento ya el tipo de armamentos que había y todo, pues era ya más superior. Y cuando peleó con Álvaro Obregón, pues Álvaro Obregón ya sabía cómo peleaban los villistas. Traía metralleta, pinches metralletas perronas traía el güey. Y estos cabrones con los pinches caballos al grito de guerra, no, pues los hizo mierda, güey. Los hizo mierda, pero es el romanticismo de la gente de a caballo, ¿no? O sea, pelear a caballo, cabrón. Puta, esos cabrones dormían arriba de los caballos, ¿no? Los hizo mierda, aparte de que según esto, bueno, Pancho Villa le echó la culpa a Pershing de haberle vendido parque defectuoso, precisamente porque los estadounidenses ya no veían con buenos ojos a Pancho Villa y les convenía que perdiera la guerra. Fue ahí que desató la ira de Pancho Villa y mandó a invadir Columbus. La primera invasión a Estados Unidos que se dio por un país extranjero la hizo Pancho Villa. Claro que él no participó, él estaba herido. Una metralla le había desmadrado la pierna, ¿verdad? Debajo de la rodilla, y él se fue y se escondió en la Sierra de Santana, allá por San Francisco de Borja, y ahí estuvo, ¿no? Escondido, recuperándose, pero sí mandó a los villistas a atacar Columbus. Los villistas llegaron a Columbus y encendieron fuego. Ahí había un regimiento del ejército muy grande, ¿verdad? Del ejército estadounidense, y pues ustedes saben, allá en Estados Unidos las armas son siempre han sido algo muy importante, ¿no? Para ellos. De hecho es el país con más armas per cápita en el mundo. Creo que es de 10 armas por persona, güey, imagínate nada más. Por eso dicen que es el país más difícil de invadir de todos, porque toda la población está armada y sabe usar sus armas, güey. Entonces, bueno, pues Pancho Villa los mandó, incendiaron todo el desmadre, pero eso ocasionó pues que se iluminara demasiado el pueblo, y al iluminarse pues eran blanco fácil, ¿no? Los villistas eran blanco fácil de los gringos, y pues hubo muchas bajas villistas. Y luego aparte pues se alertó el fuerte de los gringos y los persiguieron. Decían los villistas que se burlaban mucho de los caballos de los gringos porque eran caballos gordos. Decían, no, esos pinches caballos no van a aguantar nada. Y pues acá con puro caballo criollo, ¿no? Ultra resistente, pues no los alcanzaron. Sin embargo, sí tuvieron muchas bajas los villistas. Fue algo interesante. De hecho, hoy en el pueblo de Columbus llama mucho la atención que el pueblo es un pinche pueblo rascuacho que no vale verga, ¿no? Pero si algo tiene de interesante ese pueblo es gracias a Pancho Villa, ¿verdad? Porque tiene un museo de Pancho Villa, tiene una estatua de Pancho Villa. Imagínense, es como si pusieran una estatua de Bin Laden, güey, allá en Nueva York. Porque el segundo ataque que recibió Estados Unidos de una potencia extranjera, de un país, fue el de las Torres Gemelas, el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Entonces, imagínense, llega Pancho Villa, les hace un pinche desmadre a los güeyes ahí, y después de tanto tiempo le ponen una pinche estatua al cabrón.
Le ponen un museo al güey. Y cada año hacen un evento conmemorativo donde los gringos se disfrazan de militares de aquella época con sus... Todo, pues ya ves cómo son los gringos, ¿no? Y hay una cabalgata que se hace, que es de Chihuahua a Columbus, que es una cabalgata villista. Y está muy interesante. Pero imagínense, ¿no? una escultura de Osama Bin Laden ahí en Nueva York. No mames. Muy interesante que es la historia. Muy interesante. Pues bueno, espero que les haya gustado esto. Cada vez voy definiendo más de qué es mi canal, ¿verdad? A mí me gusta mucho la historia. Me gustan mucho las historias de las personas. Me gusta mucho viajar en motocicleta y de cualquier manera, pero motocicleta me parece una pasada, es una chulada viajar en moto. Y de camping, ¿verdad? De motocamping, obviamente. Entonces, pues de eso se tratará mi canal. Y tal vez una que otra salida donde haga un vlog de desahogo, ¿no? El caso es que, bueno, espero que les haya gustado, estoy a sus órdenes. Y si les gusta mi contenido, pues me harían mucho el favor de suscribirse, darle like, y pues eso me motiva mucho para seguir subiendo cosas, ¿no? Bueno, pues espero que todos estén muy bien. Nos vemos a la próxima.